Alégrate, Jerusalén, y que se reúnan cuantos la aman, compartan su alegría los que estaban tristes y vengan a saciarse con su felicidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a nuestra misa en este sábado 13 de marzo. Vamos a celebrar ya la misa de mañana domingo para todas aquellas personas que por motivos de trabajo, de salud, de enfermedad o por esta pandemia pues no pueden venir al templo a celebrar la misa del domingo. Vamos a pedir por las necesidades de todos ustedes. También vamos a pedir al Señor por nuestros hermanos enfermos de COVID y por el fin de esta pandemia. Con humildad nos reconocemos pecadores ante nuestro Padre Celestial y le pedimos su perdón y su misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros todos, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia todos y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que Él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos los objetos preciosos. A los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por la boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación, hasta que se cumplan 70 años. En el año 1 de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente. Así habla Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en la orilla colgamos nuestras arpas. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos. Decían los opresores, algún cantar de Sión alegres cántennos.
Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero, ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no te recordara, o si fuera de ti alguna otra alegría yo buscara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. De pie, por favor, hermanos y hermanas, vamos ahora a escuchar el Santo Evangelio. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Pueden sentarse unos momentos, por favor. Pues miren, hermanos, hermanas, ya vamos avanzando cada vez más en el camino de nuestra Cuaresma. Ya estamos en el cuarto domingo de Cuaresma. Dentro de 2 semanas estaremos ya pues celebrando la Semana Santa, a ver cómo nos indican este año que la vayamos a celebrar. Las lecturas que acabamos de escuchar hoy pues nos dan elementos para pensar en el amor de Dios. En medio de este tiempo de Cuaresma, que le pedimos perdón a Dios por nuestras faltas, que nos arrepentimos de nuestras faltas y debilidades y pecados, tenemos que tener presente la misericordia de Dios. Y por eso, en la primera lectura del libro de las Crónicas, se nos habla de las infidelidades del pueblo de Israel. Fíjense, dice: en aquellos días todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor. El pecado en su máxima expresión.
empezando por aquellos que eran los responsables de cuidar el templo, de velar por ese lugar sagrado. Todos multiplicaron sus infidelidades, cayeron nuevamente en la idolatría y dice, además mancharon la casa del Señor, profanaron su templo. Bueno, a causa de eso, el autor del libro de las Crónicas nos dice, bueno, Dios les mandó un castigo, sufrieron un castigo por eso. Pero se destaca algo importante. No es lo importante que el pueblo pecó mucho, se alejó de Dios, fue infiel, deshonró el templo, recibió un castigo. Lo importante de esta lectura es, Dios seguía fiel en su amor. Y al final manda a Ciro, rey de los persas, para liberar a su pueblo y dejar que regresaran a su país. Aquel castigo de la deportación que duró 70 años fuera de su tierra, fuera de su templo, ahora, por amor, por misericordia de Dios, se acaba. Regresan a su país. Y luego, en la segunda lectura de la carta de San Pablo a los Efesios, San Pablo también insiste en la misericordia y el amor de Dios. Y explica muy bien, Dios mandó a su Hijo, Jesucristo, para salvarnos, por pura generosidad suya. No fue porque nosotros lo mereciéramos, no fue porque nosotros, sino solamente por su generosidad, por su amor, por su misericordia. Y San Pablo también es muy claro, es que nosotros no hicimos nada para ser dignos de eso. Es decir, la salvación no depende de nuestras obras, de qué cosas hagamos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios mandó a su Hijo cuando todavía estábamos en el pecado, para salvarnos. Todavía no hacíamos absolutamente nada para recibir para merecer la salvación, y la recibimos por generosidad de Dios, porque Él quiso, nada más por eso, por pura generosidad suya. Lo hizo por su amor, porque su misericordia y su amor son mucho más grandes que nuestros pecados. Ojalá y nos metamos eso en la cabeza, sobre todo algunos cristianos que siempre están resaltando más el pecado. Dios te va a castigar, te va a condenar, es que tienes muchos pecados, es que Dios es amor y es misericordia. Y San Pablo nos dice muy claramente esto. Debe alegrarnos entonces saber que Dios nos ama a pesar de nuestros pecados e infidelidades. Pero ojo, no porque tenemos que quedarnos así. Dios nos ama a pesar de eso, pero nosotros tenemos que corresponderle. En el Evangelio encontramos también esas palabras bellísimas que Jesús dice a Nicodemo. Dios ama al mundo. Otra vez lo mismo que nos decía San Pablo, Dios ama al mundo y lo ama tanto, decía el Evangelio de hoy, que le envió a su único Hijo. Tanto es ese amor de Dios por nosotros que Dios manda a su único Hijo. ¿Para qué? Pues dice también el Evangelio de hoy, no lo mandó para condenar. Es que son una bola de pecadores y andan por malos caminos y se van a condenar. No, no lo mandó para condenar al mundo. Lo mandó para salvar al mundo. Fíjense ustedes, el amor, la misericordia de Dios ahí presentes y muy bien manifiestos. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado. El que no cree ya está condenado, pero no porque Dios lo condene, porque habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron seguir en tinieblas. El rechazo nuestro a Cristo es lo que nos da la condenación. Nosotros mismos. Por eso, hermanos, hermanas, Dios nos ama y Dios nos ama a pesar del pecado. Y en nuestro mundo, hermanos, hermanas, hay mucho pecado. Guerras, abortos, injusticias, asesinatos, muerte, corrupción, tráfico de drogas, tráfico de personas. Una lista interminable de pecados que podemos agregar. Eso a nivel mundial. Pero, y en nuestras vidas también hay muchos pecados.
chismes, ofensas, insultos, malos pensamientos, malos deseos, rencores, resentimientos, malas voluntades, enojos, robos. No sé, podemos pensar en cuáles son mis pecados, que también se unen a todos los demás pecados que hay en el mundo. Y bueno, a pesar de esos pecados, Dios nos ama y mandó a su Hijo para salvarnos. Por eso, hermanos, la Cuaresma es un tiempo para que nosotros le pidamos perdón a Dios. Perdón, Señor, porque nos dejamos controlar por el pecado personal, por el pecado social, por el pecado del mundo. Y dejamos que ese pecado nos controle y nos lleve y nos empuje y nos meta en ese ambiente. Perdón, Señor, porque no hemos pensado en tu amor misericordioso, que está siempre listo para salvarnos si nos arrepentimos y cambiamos nuestra vida. Dios nos ama, Dios es misericordioso, pero nosotros tenemos que arrepentirnos sinceramente y hacer un cambio en nuestra vida. Pidámosle al Señor que nos conceda esa gracia. Pónganse de pie, por favor. ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Dios es rico en misericordia y siempre está dispuesto a perdonar a quien se arrepiente de corazón. Por eso digamos llenos de confianza, escúchanos, Señor, y ten piedad. Escúchanos, Señor, y ten piedad. Para que se acaben las tensiones y la guerra en el mundo, se ponga fin al terrorismo y a la violencia ocasionada por el fanatismo religioso, oremos. Escúchanos, Señor, y ten piedad. Para que, entendiendo el amor y la misericordia de Dios, le pidamos perdón y nos convirtamos de nuestros pecados, oremos. Escúchanos, Señor, y ten piedad. Para que, en lugar de juzgar y criticar las fallas de los demás, aprendamos a corregir las nuestras y nos ayudemos unos a otros a mejorar nuestras vidas, oremos. Escúchanos, Señor, y ten piedad. Para que, al celebrar la Eucaristía y alimentarnos de tu palabra y de tu pan, seamos en medio del mundo signos de amor e instrumentos de paz, oremos. Escúchanos, Señor, y ten piedad. Padre, Señor Dios, por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano. Concede al pueblo cristiano la conversión para que pueda prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos para que nos lo conviertas en el cuerpo de Cristo. Será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos para que nos lo conviertas en la sangre de Cristo. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Sigan haciendo oración, hermanos, para que este sacrificio que es de todos ustedes y mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, llenos de alegría estas ofrendas para el sacrificio redentor y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo, Señor nuestro. Por él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones y se estremecen las potestades. Te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos unirnos a sus voces proclamando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Joseph y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de fe y confianza, oremos a nuestro Padre del cielo como nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre bueno, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente un signo de paz. La paz sea con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Antífona de la comunión. Jerusalén ha sido edificada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. Les invito, hermanos y hermanas, a que ofrezcan la comunión espiritual a Jesús. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Por favor, inclinen su cabeza para recibir la bendición. Protege, Señor, a quienes te invocan, ayuda a los débiles y reaviva siempre con tu luz a quienes caminan en medio de las tinieblas de la muerte. Concédeles que, liberados por tu bondad de todos los males, alcancen los bienes supremos. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición amorosa de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Pues que tengan, ya no sé qué decirles, una buena tarde, una buena noche, ya nos está cambiando el horario, ya está más iluminado que antes, entonces que la pasen muy bien, que el Señor les conceda un feliz domingo y una muy buena semana.